Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 36 hasta el capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Que la lectura de la palabra de Dios ilumine nuestra mente, llene nuestro corazón de su bendición y guíe nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Domingo, 11ª semana del tiempo ordinario, Día del Señor. En la agenda litúrgica de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana nos dice que hoy también es día de oración por la patria ecuatoriana. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude con la gracia para poder abrir nuestro corazón al mensaje de hoy. Hoy el Evangelio de San Mateo nos explica las exigencias del discipulado. Comienzo diciendo, y hermano, guarda esto en tu corazón porque es importante: la misión de los discípulos se halla determinada, escúchalo, por el anuncio de la palabra y la curación de toda clase de enfermedades. Deben prolongar en la historia la obra llevada a cabo por Jesús durante su ministerio terreno. Esto es para los discípulos de Jesús y también para todos los bautizados. Debemos tomar en cuenta estas palabras, especialmente nuestros fraternos ministros ordenados, y lo digo con toda caridad. San Mateo, antes de dirigirse explícitamente al discipulado, recoge dos imágenes que pretenden poner en claro dos cosas igualmente importantes. Veamos, a saber, la primera: ¿quiénes son los destinatarios de la misión? Hoy en Mateo 9:36 se dice: al ver a la gente sintió compasión de ellas, porque estaban fatigadas y abatidas, como ovejas que no tenían pastor. Debemos saber que en el Antiguo Testamento la imagen del rebaño sin pastor fue utilizada frecuentemente para designar al pueblo de Dios. Un ejemplo claro está en Números 27:17 o Ezequiel 34:5. Usted lo revisa. Todo rebaño necesita un pastor. Esta será la misión de los discípulos: ser pastores del pueblo de Dios, como lo fue Moisés y al faltar él, Josué. El nuevo pueblo surgió gracias al nuevo pastor, el nuevo Moisés. Al desaparecer este nuevo Moisés, fue necesario instituir pastores que guiasen al pueblo, que había nacido gracias a la vida que el buen pastor había dado por sus ovejas. Como segundo punto o segunda imagen es de la cosecha, urgencia de la misión.
Hoy en Mateo 9, 37, 38 nos dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. San Mateo utiliza esta imagen para destacar, hermano, la urgencia inaplazable de la misión. Toma atención, hermanos, porque para recoger la cosecha son necesarios obreros con premura, porque la cosecha, una vez madura, puede perderse. La cosecha era la imagen, esa imagen corriente utilizada para designar el juicio último de Dios. Puedes revisar el libro de Joel, capítulo 4, versículo 13, o el Apocalipsis 14, 15, en donde encontrarás la imagen corriente utilizada para este juicio último de Dios. Pero desde el momento en que el juicio se realiza por la actitud mantenida frente al enviado de Dios, también hay que recalcar que hay dos actitudes, la actitud de fe o de incredulidad. Lee Juan 3:18 también. La tarea urgente, escúchalo bien, de los obreros está determinada por la necesidad de provocar dicha actitud, o sea, creer en Jesús. Esto explica que la imagen, esa imagen que leíste del Antiguo Testamento, haya sido un poco modificada en algunos de sus detalles. Tradicionalmente los segadores eran los ángeles, ahora se aplica a los discípulos, que tienen el encargo específico de llevar a cabo la misma misión de Jesús, predicación y curaciones. Mateo 10:8, curen enfermos, resuciten muertos, limpiad leprosos, expulsar demonios. Gratis lo recibiste, gratis darlo. Ahora, hermanos, debemos terminar señalando algo importante. En aquel tiempo, como ahora, hay vendedores ambulantes de palabra y milagros, por decirlo de alguna forma educada, tan frecuentes en los exorcistas y milagreros de la época de Jesús, de la época de los apóstoles, que cuantiosas ganancias obtenían mediante sus artes, entre comillas. Mira que los discípulos de Jesús se caracterizan por su generosidad. Recibieron gratuitamente sus poderes y no deben emplearlos para explotar a quienes necesitan de ellos. Nuevamente repito lo que decía el versículo 8 del Evangelio de hoy: gratis recibiste, darlo gratis. Y como último, no puedo dejar pasar hoy, la Iglesia en el Ecuador nos invita a orar por nuestra patria. El Evangelio de hoy nos dice exactamente lo que podemos hacer en este día especial de oración por la patria ecuatoriana. 1. Orar al dueño de la mies. Claro que sí, para que envíe obreros a esta tierra ecuatoriana, tan necesitada de pastores auténticos, de testigos generosos, de discípulos que sanen y anuncien. Como segundo, ser los obreros que el Ecuador necesita. No vendedores de palabras bonitas, sino discípulos que curan, liberan y anuncian gratis la buena noticia, y que no se aprovechen de las necesidades del pueblo de Dios. Como tercero, interceder por los pastores de la iglesia ecuatoriana. Nos toca a nosotros orar, pedirle a Dios que todos nuestros pastores sean como Josué, que conduzcan al pueblo de Dios con fidelidad, sin explotar a las ovejas, dando la vida por ellas, que sean como los apóstoles que dieron su vida y como muchos sacerdotes, obispos a lo largo del tiempo hemos conocido. Que nuestros pastores sean como ellos, que tengan corazón de pastor y olor a ovejas, como decía el Papa Francisco. Como cuarto punto, podemos pedir la conversión del corazón de nuestra patria, sí, de nuestra patria. Que el Ecuador se abra a la actitud de fe en Jesús, único pastor y Señor de la historia. Este Ecuador consagrado al corazón de Jesús, a ese corazón santísimo que brota sangre y agua, que Ecuador se deje inundar de esa sangre y de esa agua, que cada uno de los ecuatorianos podamos reconocer en Jesús aquel Señor y Salvador. Rogar pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, hermanos.
Sagrado Corazón de Jesús, salva al Ecuador y al mundo entero. Inmaculado Corazón de María, patrona del Ecuador, intercede por tu pueblo. Oremos. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida, envía obreros a la mies del Ecuador. Que los ministros ordenados de esta patria sean pastores auténticos del pueblo de Dios. Que prediquen, que sanen, que liberen, que prolonguen en la historia la misión de Jesús. Que todo el Ecuador, todos los bautizados se conviertan a la fe en Jesucristo, único pastor y Señor. Y que todo lo que hacemos por esta patria lo hagamos gratis, como gratis lo hemos recibido. Ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se despide su hermano Cristóbal Flores. Tengamos un día bendecido. Alabado sea Jesucristo.